los switches que tienen todos distribuidos ya le quedaron sin soporte, ya no sirven, son fast Ethernet, no tienen PoE y van a poner telefonía IP y los tienen que cambiar, ¿sí? Cualquiera sea el motivo. Entonces, ustedes pueden hacer el recambio de todos esos switches de acceso periféricos y el equipo central que conectaba a todos esos equipos lo mantiene, ¿sí? Esa es la primera etapa del proyecto. La segunda etapa del proyecto, esos equipos que ustedes miraron podrían ser N2000, ahora lo vamos a ver. Segunda etapa del proyecto, el cliente, los N2000 por ejemplo tienen uplinks a 10 GB, o sea, la conexión hacia el equipo principal, digamos, es a 10 GB. Y probablemente el equipo que mantuvo central tenía a 1, ¿sí? Pero el cliente quiere más velocidad y aprovechar esos puertos de llamamiento. Entonces, segunda etapa del proyecto es cambiar ese equipo de concentrador, ese equipo principal. Y podemos plantear este escenario. Entonces ahí lo que le vamos a estar dando al cliente es una solución que desde el punto de vista de administración lo va a ver como una única solución. O sea, va a haber un switch gigante distribuido por todo su hospital. ¿Sí? Entonces, en el caso actual, él tendría que estar configurando switch por switch, lugar por lugar, puerto por puerto. Se genera una nueva red, tiene que ir uno por uno configurándolo. Se cambia un usuario del lugar, bueno, tiene que cambiar la red de donde estaba ese puerto conectado al puerto. Entonces es un tema administrativo bastante complejo. Con una solución como esta, donde ya lo tiene unificado, él va a ver toda su red como si fuera un único switch gigante y él no tiene que hacer todo ese cambio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no tiene que ir configurando un switch por switch. Él configura una nueva red y esa nueva red está disponible ya para todo el edificio. Entonces, lo que se busca con esta arquitectura es tener una unificación de su plataforma de gestión y de su solución de acceso. Como yo dije que se podía hacer desde primero ir por el acceso y después ir por el equipo central, puedo hacerlo al revés. Puedo cambiar el equipo central y a medida que se le van rompiendo los switches de acceso del hospital, voy cambiándolo por estos equipos. Y a esos equipos nuevos los voy metiendo dentro de esta unificación, hasta que voy migrando y ya unifico todo. Pero en el intermedio puedo tener un esquema mixto, donde algunos están como un único switch y otros siguen estando con sus HP. ¿Se entendió? Esa es la forma de tratar de meter esta solución. ¿Y cuántos puertos tiene Levanta ahí? Por ahora se puede ir hasta 2000 puertos distribuidos. O sea, ¿Pero con cuántos empieza? con uno. O sea, 48. con uno de 48, ¿sí? Y eso puede escalar hasta 2000. O sea, mi hospital hoy en día podría tener 2000 puertos distribuidos dentro de esa única solución. En el próximo release, esto ya lo estamos haciendo hace 2 releases atrás, pero les prometo que en el próximo release va a ser a 4000. Eso ya está firmado fuera. ¿Está bien? ¿Se entendió? No voy a entrar a hablar del chasis, pero ese es nuestro chasis que tiene esta funcionalidad. ¿Sí? Nuestra funcionalidad se llama Network Data. O sea, lo que es un director de todos los switches que están distribuidos por el edificio, por el hospital, por la universidad, por lo que sea. ¿Ok? Yo dije que les vamos a mostrar N2000. N2000 es ¿quién conoce? Digamos, se suman una tanda de máquinas nuevas y desde ahí, desde el software, le das, digamos, le das el puerto a esas máquinas. En verdad, desde el punto de vista administrativo, vos vas a ver, cuando vos tenés este equipo, por ejemplo, vos entras en la línea de comando de este equipo, ¿sí? Y este puerto que está acá es el puerto 1/4/8, por poner un número. Cuando vos estás administrando esto y aquel equipo no está integrado, es un switch tradicional conectado, vos tenés que entrar a ese equipo y probablemente tengas el puerto 1/0/8, ¿sí? El mismo puerto de esta sala. Cuando vos tenés la solución integrada, este puerto de acá va a ser el 1/08 y va a ser el 1/08 en toda tu red. El de allá ya no va a ser eso, va a ser el 8/15/2. ¿Por qué? Porque esos equipos de ahí, imagínatelo que son placas que vos metiste acá adentro. Es exactamente eso, o sea, en vez de, imagínense este concepto, saco una placa de acá, la pongo en una caja, le pongo una fuente y la conecto a este equipo. No hay posibilidad de redundancia. ¿En qué sentido? En el caso de que se duplique el puerto.
Exacto, no va a haber puertos duplicados. No hay tabla de MAC duplicadas, no hay tabla de RP, no hay tabla de ruteo, no hay nada duplicado. O sea, vos tenés una sola. Vos tenés que, no, esto es muy técnico, pero para los que son técnicos, encontrar una máquina, ¿sí? Imagínense yo quiero encontrar una PC en toda mi red, a qué puerto está conectado, y si tengo muchos switches, que este se conecta con este con este y este con este. Y si no está marcado. Exacto. Vos tenés que ir switch por switch, buscar, bueno, bastante complejo. Acá no, acá yo tengo una sola tabla para absolutamente todo. ¿Sí? Es posible que interceda todo de la línea C. No, puede ser N también. N2000 y N3000 también. Pero no. Para eso necesito sí o sí del administrador. Por ahora necesitas del C9010. Eso lo vamos a bajar a un equipo más chiquito. Por ahora del C9010. Esto lo vengo diciendo hace 3 releases. Este no te lo firmo todavía. N2000, me imagino que todos conocen Cisco 2960, Cata 2960, es como la fábrica de dulce de Charlie. Esto es el equipo que le hace competencia a los 2960. ¿Sí? O sea, N2000 les puedo asegurar y les puedo sacar un listado de varios motivos de por qué es más competitivo desde el punto de vista. La serie 8000, E5 y E7. E5 2600 son los servidores más comunes, los de 2 procesadores, los servidores más usuales que se venden, digamos, que más se venden en el mercado, en todo lo que es 2 procesadores. Después están los E3 en todo lo que es un procesador. Lo que Intel lanza en esta nueva plataforma es el reemplazo de la generación, los famosos E5. ¿Se acuerdan que hubo E5 2600, 2400, 2600? Que hubo versión 1, 2, 3 y 4. Y ahora lanzamos una terminología totalmente nueva, que es lo que les voy a contar. El segundo punto es las principales ventajas que tenemos en la nueva generación, la generación 14G, repaso del portafolio, las herramientas de gestión y las mejoras de seguridad. Bien. La nueva plataforma de Intel está basada en 3 pilares: mayor performance, mayor seguridad y mayor agilidad. Bienvenido. Bienvenido. Buen día, buen día. Buen día. Estas 3 plataformas, a ver, mayor performance, ya casi un 65% más en su máximo, ¿no? En las mejores performance versus la mejor comparativa, por llamarlo de alguna manera. Se incorporan varias mejoras de seguridad que vamos a ver. Varias de esas mejoras las incorporamos nosotros y le agregamos otras propias de la marca. Y obviamente más agilidad con todo lo que tiene que ver con la interacción con el resto de la plataforma que ya uno tiene funcionando. ¿Conocen lo que es TikTok? Bien. TikTok. ¿Qué es TikTok? Básicamente, un TIC es una mejora en la plataforma actual. Por ejemplo, pasar de 45 a 32 nanómetros. Eso es un TIC. Esto quiere decir, mantengo la estructura actual, pero le hago una mejora a los procesadores únicamente. El chipset, el resto de la intercomunicación está totalmente igual. No mejoro ni cambio absolutamente nada. Cuando yo hago un TOC, que es el caso de lo que está pasando ahora, porque estamos pasando de Broadwell, que son las versión 4 de 2600 y de 4000 y 8000, estoy pasando a Skylake, que es la nueva plataforma, y lo que les voy a mostrar es justamente eso: cómo cambia la plataforma para adaptarse a las nuevas tecnologías y demandas. Fíjense que se mantiene el tamaño del chipset, porque ya en Broadwell estamos en 14 nanómetros, pero mantenemos los 14 nanómetros. La próxima generación va a ser más pequeña y va a incorporar algunas, no todas las características, o sea, no va a ser un cambio radical, va a ser una mejora a la plataforma actual, el próximo cambio que va a venir. ¿Ok? Bien. Primer cambio que tiene que ver con el diseño del CPU. Se mejora toda la interconexión entre los cores. Antes la interconexión entre los cores era de la arquitectura de anillo. Esto implicaba dos conexiones en realidad entre todos los cores. Esto era obviamente un cuello de botella en el diseño. Eso se rediseñó a una estructura de malla donde la interacción entre los CPU es mucho más completa, en el sentido de que tiene más vías de comunicación. O sea, al mejorar las vías de comunicación, mejora la performance en sí de lo que es el equipo. Esto es lo mismo para
2 CPU, 2 sockets, 4 sockets y 8 sockets. Bien. Los CPU se llaman Skylake y el chipset que acompaña la estructura se llama Lewisburg. ¿Qué es lo que se buscó en esta nueva generación? Todo el procesamiento que se pueda resolver fuera del CPU se saca del CPU y se resuelve en otra parte del equipo. Y al CPU solo le queda el procesamiento de datos, porque el volumen de procesamiento de datos es cada vez mayor, sobre todo en soluciones de demanda de cómputo importantes. Todo lo que tiene que ver con simulaciones, todo lo que tiene que ver con análisis de cálculo de punto flotante, reconocimiento de imágenes, digamos, inteligencia artificial, machine learning, todas estas nuevas tecnologías que se están hablando donde el procesamiento es clave. Entonces, todas las tareas rutinarias y básicas están resueltas en alguna otra parte de la plataforma, llámese en el chipset y en las opciones integradas. ¿Cuáles son esas opciones integradas? Bueno, una de las opciones es el Fabric, que básicamente conecta un CPU con otro mediante un enlace de 100 GB en 2 servidores distintos para hacerlos funcionar como si fueran uno. ¿Qué se busca con esto? Armar un clúster de procesamiento y tener la mayor performance y comunicación entre 2 equipos distintos. Se incorpora una tecnología que ya estaba vigente, pero se le da un soporte pleno, que es FPGA. Básicamente es un coprocesador programable. ¿Qué quiero decir con esto? Un x86 es un procesador que tiene un set de instrucciones predeterminado, sobre el cual si yo programo, utilizo una API para programar sobre x86. El FPGA es un procesador mucho más lento y mucho más pequeño, pero que yo puedo programar con el código. Si yo programo el procesador para que haga solo las funciones que yo quiero, le puedo dar la potencia para ser mucho más performante que si lo programaría dentro del set de instrucciones tradicionales de x86. ¿Quién va a sacar provecho de FPGA? Aquellas aplicaciones que incorporan el soporte de FPGA, que programen este coprocesador, que le den una función específica y que esa función específica esté resuelta en este coprocesador. ¿En qué se están haciendo pruebas? Se están haciendo pruebas en reconocimiento de voz, en reconocimiento de imágenes, ya sea en imágenes fijas, en fotografías o en video. Reconocimiento sobre todo de rostros. Eso es lo que tiene que ver con soluciones de seguridad donde uno tiene un video y puede identificar a una persona por el rostro. ¿Sí? Esa es una de las soluciones donde más se le está poniendo énfasis en lo que tiene que ver con FPGA. En lo que tiene que ver con Ethernet, las placas incorporan la capacidad de resolver alguna parte de la problemática de la conectividad de red dentro de la misma placa, sin ir ni al chipset ni al procesador. Y Quick Assist es un feature que se incorpora también en el chipset, que se encarga de hacer todo lo que es deduplicación y compresión de datos. De duplicar y comprimir los datos, el volumen de datos es el gran problema que tenemos hoy. Hay tanta cantidad de información que hace que los procesadores se demoren en procesar. Quick Assist lo que busca es mejorar eso para reducir el volumen de datos que va hacia el servidor. Y después están otras opciones que le llaman discretas, que son los adicionales que Intel ya comercializa, digamos, desde hace tiempo, que son los discos de estado sólido, las placas aceleradoras gráficas y las placas de red. Bien. ¿Cuáles son los cambios que se incorporan en esta nueva generación? Lo primero, una nueva microarquitectura, como les comenté, de malla en vez de anillo, que llega hasta 28 cores. Bueno. Se reduce la latencia y se reduce la cantidad de cache, pero se rediseña el cache para hacerlo más efectivo. O sea, a valor total el cache es menor, pero es más efectivo, y les voy a mostrar en un slide cómo se rediseñó, cuál es la idea sobre el rediseño. UPI era lo que se llamaba antes Frontside Bus o lo que se llamaba QPI. Básicamente es la comunicación entre los dos CPUs. Ahora se llama UPI, es una terminología marketinera, ultra performance, de la quick performance, ahora se llama ultra performance, pero lo importante es que se incorpora de 2 canales que tenían las soluciones anteriores, ya sea en 2, 4 o más socket, ahora tiene 3 canales de comunicación. ¿Para qué tiene 3 canales en vez de 2? Para que en soluciones de 4 sockets, desde un procesador yo llegue en forma directa a cualquiera de los otros procesadores de la solución.
no tenga que hacer un ciclo de reloj pasando por un procesador adicional, cuando solo tengo 2 canales de comunicación. Obviamente eso me da mayor ancho de banda en la comunicación entre CPUs y me da por consiguiente mayor performance. Lo otro que cambia también es que los canales de memoria pasan de 4, que era la tecnología que teníamos antes, a 6 canales. Esto implica que cuando diseñen una solución, cuando piensen en un servidor para hacer un upgrade de lo que tienen la recomendación es utilizar 6 canales de memoria, 96 GB mínimo, a lo que vendemos hoy en memoria, o sea 6 canales serían de 16, 96 GB mínimo, 96, 192, 384, 768 son las configuraciones recomendadas en memoria que debería llevar un servidor. Antes teníamos configuraciones con 4 bancos de memoria. ¿Para qué pongo 6 módulos de memoria? Para mejorar la performance. Al tener 6 canales funcionando, tengo más ancho de banda hacia el procesador. Lo otro que se incorpora es el soporte de mayor cantidad de PCIe y mayor ancho de banda de los PCIe. Hay una tendencia en el mercado, a ver, los discos de estado sólidos y los discos de NVMe son NAND, son memorias persistentes. Grabo un dato, el dato queda grabado, pero es una memoria. No hace mucho sentido que si es una memoria, la información me llegue hacia esa información mediante el uso de un canal de SAS SATA, como es un disco tradicional. Tiene mucho más sentido que yo use un canal de mayor performance que un canal SAS para conectarme con esa memoria. En definitiva, es memoria. El canal más rápido que uno tiene para conectar con la motherboard es el canal PCI, como el canal, digamos, donde yo coloco una placa PCI. Sí. Esto obviamente es lo que está fuera del núcleo central de CPU y memoria. Digo, cuando yo me voy de eso, me voy del CPU de la memoria, me voy al chipset y de ahí me conecto a las placas PCI. Y si me fuera después de la placa PCI, me voy a una controladora RAID, de la controladora RAID me voy por el canal de SAS hacia el disco. Fíjense todos los pasos que hice. Si yo me evito la controladora y me evito el canal SAS, soy mucho más performante porque estoy mucho más cerca del CPU. O sea, estoy acercando la información al CPU para hacerlo más dinámico. Por eso incorporamos más canales PCI para poder soportar en cada canal un disco. El disco va a estar conectado en una placa o va a estar como un disco. La tecnología es la misma, son NAND, son memorias persistentes. Bien. Se mejora todo lo que es cálculo numérico o los flops, los cálculos de puntos flotantes a través de ALX512 que da el doble de performance de la versión anterior. La tecnología de Quick Assist que les decía que me mejora la encriptación y la compresión, y la incorporación de FPGA que, como les decía, es este coprocesador que permite hacer cálculos y algoritmos, ¿sí? Ok, sigamos. Entonces, como ya les había comentado, de la generación E5 de 2 y de 4 sockets, o sea, los 2000 y los 4000, y de los E7 de 2, 4, 8, acá en E7 se vendía 8 sockets, o 4 sockets, 8 sockets, y acá lo que más se vendía era los 2 y los 4. Toda esa generación de 5 y el 7 de 2000 que hablábamos antes se transforma en una nueva generación de CPUs. Esa nueva generación de CPUs se llama bronce, silver, gold y platinum. Piensen que estamos integrando 3 versiones distintas. Antes teníamos 3 familias, E5 2000, E5 4000 y E7 8000, y ahora la integramos en una sola familia de CPUs. Por eso, el especial cuidado que hay que tener es entender cuál es la necesidad, porque ahora tengo menos opciones, pero también si me voy a de máxima es un procesador muy grande. ¿Se entiende lo que voy? Ahora tengo la capacidad de en un servidor de 2 sockets poner un procesador que antes estaba limitado a otra tecnología de servidores. O sea, en un servidor de 2 sockets yo podría poner un CPU que antes únicamente estaba disponible en un equipo de 4 sockets de otro tamaño. Entonces corro el riesgo de sobredimensionar la solución, corro el riesgo de comprar algo que está excesivamente diseñado. Entonces, a procesadores más performantes hay que elegir bien. Para hacer un repaso rápido, lo que sería bronce sería un procesador pensado para una función específica física. Correr una aplicación, servidor de backup, servidor de file server, algo que yo lo corro en físico y que no lo voy a virtualizar, por el motivo que fuera. Ahí pongo un procesador bronce. ¿Puedo virtualizar con un procesador bronce? Puedo, pero no es el más eficiente. No tiene los features de BT
y no es un procesador que me va a dar demasiadas máquinas virtuales. Como lo caro es la licencia de virtualizar, si yo pago una licencia voy a querer un procesador que me dé mayor cantidad de máquinas virtuales. Realmente pagar por un procesador que no tiene mucha densidad de máquinas virtuales no es conveniente. En el Silver ya incorporo ventajas. Una de las ventajas es que soporto mejor la virtualización, que tengo más densidad de cores, que tengo más performance y que está en el rango medio-bajo, diría bajo y hasta medio de lo que eran los 2600, los dos sockets. Después ya a partir de Gold soporto 4 procesadores, a partir de Platinum 8 más procesadores. Las soluciones van a estar entre Silver y Gold. Platinum realmente hoy está reservado para soluciones muy específicas de industria. Si el requerimiento de la aplicación dice que necesita un procesador Platinum, obviamente que se puede incluir, pero en general cualquier problemática hoy de lo que sería lo más usual que se vende, que son servidores de virtualización, se resuelve entre Silver y Gold. ¿Ok? ¿Alguna pregunta acá? Dentro de cada una de las categorías va a haber modelos diferentes. Hay 30 y pico de modelos. Por categoría. No, total. Okay. Bronce creo que tiene 2. Okay. A ver, si me preguntás, creo que hasta sobra. Porque hay específicos, ya existían también antes. Por ejemplo, si vas a comprar Oracle, hay una versión con pocos cores y muchos gigahertz. Y es porque pagás por core. Si yo tengo una aplicación que le voy a pagar por core, tengo que buscar un procesador específico. Si yo voy a pagar por socket, voy a querer maximizar la inversión y voy a comprar la mayor cantidad de cores para que poder correr mayor cantidad de máquinas virtuales o para ser más performante. Si estoy penalizado por la cantidad de cores, como son Oracle, es el clásico ejemplo, hay otros que también te licencian por core, tengo algunas opciones de incluir pocos cores muy performantes en gigahertz. Por eso es que se incorporan todas estas opciones. La verdad es que después se resuelve a una cantidad, se venden más o menos 10 procesadores, el resto son muy específicos. De 40 a 48, de 10 a 12 y soportando el estándar de PCI 3.0. Pasamos de 4 a 6 canales, que era lo que les comentaba. Lo que cambia es que antes teníamos 4 canales de 3, ahora los canales son de 2. Eso también es algo a tener en cuenta cuando armo el esquema de memoria, para optimizar el uso de memoria, de 2400 a 2600, y puedo ir hasta un CPU de 205 watts. Una potencia importante, porque antes estaba en 145 watts. Esto es porque el que está comparando ya es el más performante de la línea nueva Platinum, que se compara no tanto con un E5, sino con un E7. Por eso es que subimos a 205 watts máximo de consumo. Acá un poco la arquitectura que teníamos antes y la que tenemos a partir de ahora, repasando un poco lo que habíamos hablado. 4 canales, 6 canales, 24 DIN totales, 24 DIN, 80 PCI Linux, 96. Aquí se dibuja el chipset, por lo que les decía de que hay funciones que se van hacia el chipset. El OmniPad, que es la comunicación con otro CPU de forma directa en 100 GB. Y esto que está en 2 colores no es caprichoso. Intel y el resto de los vendors están tras incluir memoria NAND, que es la misma memoria que tienen los discos todos sólidos y los discos NVMe, en la memoria tradicional, en el módulo de memoria, para hacer un tiering de memoria común y como segundo tier memoria NAND. Entonces puedo almacenar en memoria datos que quedan persistentes. Esto que me da mayor performance. Utilizando esta tecnología en SQL Server 2016 yo obtengo 42% más performante que utilizar solo memoria RAM tradicional o de RAM tradicional. Porque la tecnología de la memoria NAND no necesita un ciclo de refresco, tiene ventajas versus la tecnología tradicional que le permite hacer tiering, grabar cierto dato persistente y cierto dato en la memoria que se va refrescando y optimizar la performance. En definitiva, todo lo que se busca es optimizar la performance, por supuesto. En lo que es cache, se reduce el cache, pero ¿qué es lo que se hace? Cada core tiene unos 156K. Se incrementa esa memoria a 1 mega en cada uno de los cores. ¿Por qué? Porque esta es la memoria más crítica y más importante, la que está pegada al core directamente, la L1. Y la L2, que no era tan utilizada, en realidad, bueno, esta es L2, esta es L3, la L3 se reduce porque era una memoria que no aportaba tanto valor. Y para también incrementar la otra memoria, llevarla de 256 a 1 mega, no necesito tanta memoria L3, no hay tanto dato que se ha compartido.
Entonces, la reducción que ocurre en la parte compartida hace que en el total yo vea un poco menos de cache total, pero más performante, al ampliar la cantidad de memoria privada. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No. Bien. Se mejora VT, Virtualization Technology, que es la tecnología que le da soporte desde Intel a los principales vendors de virtualización, VMware, Microsoft y Red Hat. Con esta capacidad se puede soportar 4 veces más máquinas virtuales de lo que se soportaba antes. 4 veces. Con estas mejoras que, bueno, en el próximo slide les cuento un poco cuáles son las mejoras. Básicamente lo que estamos viendo es que la densidad de máquinas virtuales por CPU, por procesador o por servidor es cada vez más alta. Eso va en concordancia con la memoria. Si ustedes van a comprar un procesador Gold, una solución con un procesador muy performante, y no ponen la suficiente memoria, están tirando la plata. Porque si yo voy a virtualizar, el cuello de botella de la virtualización es la memoria. Si yo no pongo un procesador Gold y 512 GB de memoria, 384 mínimo, realmente estoy tirando la plata. ¿Por qué estoy tirando la plata? En el sentido de que es muy reducida la cantidad de máquinas virtuales que pueda correr. Y el CPU, ¿en qué esta situación va a estar? Va a estar ocioso gran parte del tiempo, porque el cuello lo debe tener la cantidad de memoria. Una de las cosas que se incorpora a partir de esta nueva generación, antes cuando virtualizaba yo podía tener hasta n-1 en el mismo clúster. Esto quiere decir que si tenía todo versión 4 podía tener algún equipo en versión 3 y era soportado por la solución de virtualización. Con esta nueva generación y a partir de ahora en adelante esa restricción se elimina. No voy a tener más la restricción del n-1 en lo que tiene que ver. Esto de cara hacia adelante me va a dar la flexibilidad de poder combinar distintas tecnologías sin ningún tipo de restricción. ¿Qué es lo que se busca? Cada vez ser más agnóstico el hardware de la solución de virtualización y lo que se corre por el software, por encima, digamos. Bien. Todo, como les comentaba, el tema de los discos de estado sólido y el tema de los discos de NVMe requerían una mejora en la controladora de esos discos, que es esto Volume Management Device. Básicamente lo que hace este Volume Management Device se incorpora dentro de la controladora de PCIe para dar gestión a los discos de estado sólido de forma directa. Esto es un software para gestionar los discos de estado sólido, ya sean SSD o NVMe, de forma directa. Lo que les decía, me evito el pasar por una controladora, un canal SAS, etc., sino que directamente desde el chipset y desde la controladora del PCIe puedo gestionar el almacenamiento. Bien, pasando a 14G, ¿cómo estamos de tiempo? Bien. Bueno, 40 minutos. perfecto. ¿Se acuerdan los principios que les mencioné de Intel? Nuestros principios son bastante similares a lo que Intel propone. Incorporamos algunas otras cosas que tienen más que ver con nuestra tecnología. Obviamente toda esta infraestructura es adaptable y escalable. Adaptable porque trabaja con la infraestructura preexistente que tenía el cliente en su data center, y escalable porque hoy todas las soluciones que estamos vendiendo son del tipo, o tienden a ser del tipo scale out, donde pongo un nodo con procesamiento, almacenamiento, cuando quiero crecer pongo otro nodo, pongo otro nodo, y es la tendencia hacia lo que va al mercado. Hiperconvergencia, soluciones de web cluster, o sea, soluciones en las cuales yo crezco nodo a nodo y la integro dentro de mi granja. Todo el tema de automatización tiene que ver con las mejoras en las herramientas que incorporamos. Esto quiere decir que vamos a tener nuevas consolas de gestión y mejoras en las herramientas de gestión actuales, de manera de que la gestión de la infraestructura sea más sencilla, más dinámica y más rápida. Y después todo el tema de mejoras de seguridad. Vamos a ver un slide donde les cuento cuáles son las mejoras de seguridad que incorporamos. Algunas son que vienen del mismo Intel y otras son propietarias nuestras. Bien. En lo que tiene que ver con adaptabilidad y escalabilidad, las 5 principales ventajas son un rediseño en la ingeniería, en la estética y en la ingeniería del servidor. De hecho, se ganó un premio al diseño de Red Dot, que es una empresa que da un premio por diseño, lo que tiene que ver con diseño.
Y esta mejora en la ingeniería le permite incluir mayor cantidad de bahías, mayor capacidad de almacenamiento. Esto tiene que ver con que en un servidor puedo resolver una problemática antes de necesitar un servidor más importante. Si yo mejoro la arquitectura de mi servidor, redistribuyo todo de la manera más optimizada, gano, por ejemplo, en mayor cantidad de bahías o gano mayor cantidad de placas de PCI o lo que necesite ampliar el equipo. El segundo punto es algo que ya venimos trabajando hace tiempo, que tiene que ver con lo que nosotros denominamos Ready Solution. Las Ready Solutions son soluciones validadas con los vendors. ¿Qué quiero decir con una solución validada por un vendor? Cuando ustedes necesitan una solución, vamos a un caso, SAP HANA, una base de datos Oracle, un Exchange Server, un SQL Server, nosotros podemos darle a través del reseller una solución ya validada. Si ustedes conocen la carga sobre la cual van a ejecutar, por ejemplo, voy a tener un SAP HANA para 100 usuarios. Perfecto. Nosotros ya tenemos validado con SAP una infraestructura que funciona perfectamente para 100 usuarios. Hardware, software, todos los elementos que necesitan comprar. Obviamente nada, no lo que tiene que ver con el SAP HANA, lo que tiene que ver con el SAP en sí, sino toda la infraestructura para soportarlo. Esos Ready Solution, en los cuales ya tenemos soluciones validadas y listas para poner en marcha, uno tiene una receta que ya tiene todos los elementos que necesita a nivel hardware, software y servicios. Y soportamos los principales vendors: Oracle, Microsoft, VMware, SAP, Red Hat, no sé. La mayoría de las soluciones más comunes ya tenemos lo que le llamamos nosotros Ready Solution, una solución validada y lista, ya prearmada. De esa manera se ahorra muchísimo tiempo y se evitan el problema del diseño, de entender si esta solución va a funcionar o no va a funcionar en la carga que ustedes están requiriendo. Se incorpora una tarjeta que se llama BOSS, que está basada en M2 boot. M2 boot son un tipo de discos que en las notebooks, en cambio de ir por el slot de SAS tradicional, se encastra en un slot especial que se llama M2. Nosotros en los servidores, por un tema de espacio, en cambio de estar atachado directo a la motherboard, se coloca en una placa PCI Express que se puede poner y sacar sin ningún tipo de restricción. Esa placa lo que me da son dos beneficios. Primero, no resto dos bahías de mi solución para bootear. Segundo, booteo con disco de estado sólido y estoy conectado vía slot PCI Express, lo cual soy más performante inclusive que en un disco de estado sólido conectado vía SAS. Soy 30% más performante para bootear de esta manera que cualquier otra manera que pueda bootear. Entonces, en definitiva, ahorro espacios y gano performance. Y pongo una solución de booteo que me simplifica el resto me simplifica la tarea. La solución, esta placa es una placa con dos discos de 120 o 240 GB de estado sólido SATA. Suficiente para bootear, suficiente para correr una virtualización o una hiperconvergencia. Lo que también se agrega tiene que ver a que, como les decía, más cantidad de bahías, más densidad de almacenamiento, mayor cantidad de discos soportados, mayor cantidad de almacenamiento por servidor. Y NVMe, ¿conocen lo que es NVMe? Es un disco de estado sólido donde la interfaz es por el PCI Express. Esto lo que le da es un disco más performante que el disco de estado sólido tradicional. Se amplía la capacidad de soportar los NVMe porque el NVMe es el nuevo disco de estado sólido, por llamarlo de alguna manera. Dale. Para hacer una preguntita. Sí. Disco de estado sólido. Sí. Sobre el PCI Express. Una placa. ¿No? Acabas de decir. ¿Hay placa? ¿Hay placa? Viene el disco como que se conecta directamente al PCI Express. Claro. Sería una placa disco. Las dos cosas. ¿Es una placa y sobre la placa van los discos? No. ¿Es una placa o es un disco? Si es una placa, se conecta sobre la ranura PCI Express. Y con eso funcionaría como un disco directamente. ¿Vos cómo lo ves? Como un disco. Sí, como almacenamiento. Directamente sobre el PCI. Eso que mostré de Intel, del Volume Manager y demás, hace que te muestre eso como un disco. Como almacenamiento. ¿Y qué capacidad máxima hay en SSD? Esos discos, 7 teras y medio. Ah, que es bastante. Ese disco en placa, 7 teras y medio. Si yo pongo en disco el NVMe en un disco, es un slot particular que no va conectado al SAS tradicional, como les decía, sino que ese disco sería como la interfaz PCI, pero a través de un cable. ¿Entienden la diferencia? Conectado a un controlador directo, no al controlador
sea, no pasa por la controladora RAID. Lo cual hace dudar qué va a pasar con los controladores array en un corto periodo de tiempo. A ver, esto es muy nuevo. El disco de estado sólido, ¿cuántos años hace que están escuchando el disco de estado sólido? Como 5 o 6 años. Hoy estamos llegando al punto donde el disco de estado sólido se están incorporando en la mayoría de las soluciones. Igual los tamaños que ofrecen el disco de estado sólido que van sobre la controladora son pequeños, no son tan grandes. Sí, hay hasta 3.84 teras. Ahí en storage ya tenés disponible 7.5 y 15 teras. En storage. En servidores vamos un poquito atrás, 3.84 hoy es lo máximo, se va a lanzar 7.68 y 15.2 en roadmap está. O sea, a futuro vamos a tener hasta 15 terabytes en un disco de estado sólido. Tremendo. Con 8 discos de 15 terabytes, no sé. Chao, cierre, pero bueno, sobre la balanza de almacenamiento hace pensar también que hago para qué necesito un storage, dependiendo de la configuración que haga, ¿no? Hasta Pero hace bueno. poco tiempo atrás no pasaban de un tera, eran 1500, 300. Sí. No, lo cuando digo. compramos los 720, los 740, los Claro. 730, venían más grandes que eso. Bueno, hoy tenemos de 200 ya casi no hay más, salvo las soluciones de arranque, 120 y 240, son de 400, 800, 1600, 3200 o 480, 960, 192, 384. En 3.84 estamos hoy como el máximo capacidad en un disco de estado sólido. Igual es bastante, en 2,5 tengo casi 4 terabytes en un disco. Como 4 discos de eso, hago un arreglo de RAID 5, aparte el reveal es muy alto, no necesito arreglo donde ponga doble paridad. Yo pongo doble paridad en RAID 6 cuando tengo discos de 10 teras SAS, porque ni a RAID SAS, porque el reveal tarda una semana, tarda un montón. Entonces, si se me cae un RAID 6 y se me rompe un disco, utilizo me queda un RAID 5, todavía sigo teniendo paridad. Y mientras tanto reconstruyo en el otro disco. Exacto. En los discos de estado sólido, la performance que tiene, la I/O que tiene, no necesito eso. Ya el reveal, digamos, se hace muchísimo más rápido. Pero quedó claro entonces, ya esto es algo muy nuevo, muy performante. La verdad que habría que tener un caso muy particular para ir a NVMe todavía. Pero es el nuevo estándar que se va a ir posicionando. Lo que queda para mí es un mercado de disco mecánico grande, los discos de 8, 10 terabytes, donde el volumen de almacenamiento es muy barato, pero todo el disco de 10 y 15K muere. Ese disco de 10 y 15K va a ser reemplazado tarde o temprano por disco de estado sólido. Hoy, si me preguntás, entre poner un disco mecánico de 300 de 10, de 300 de 15 ya está más caro que un disco de estado sólido. Ya te lo digo. Chiquito también, ¿no? Obviamente. Sí. Pero ya estás paridad y estás por encima. Lo que pasa es que mucha gente, porque está acostumbrada, sigue pidiendo lo mismo. Pero si se puede llegar a sorprender lo que les puede costar un disco de estado sólido de los pequeños, 400, 800. Y para bootear tenés una solución. Si me decís, no, mira, es para bootear, necesito 2 discos, vamos a probar, poner 2 discos de estado sólido de 400 para bootear. Pero está 400 GB para el boot. Nah. Con esta placa, ya salimos barato. 2 discos de 120, RAID 1 por hardware, solución de booteo. Tener una placa, poner la placa, esa placa tiene un RAID 1 incorporado propio y no se comparte con las para RAID ni con el resto de la configuración. El resto de la configuración va por otro lado. Lo que se viene son opciones de almacenamiento para potenciar el servidor. Pensé que ahora después les voy a mostrar los modelos. Tenemos un servidor que tiene hasta 32 bahías de disco, 4 teras por disco, la capacidad de almacenamiento monstruosa. Pero lo que tiene que ver con automatización y hacer las tareas más sencillas de la gestión día a día de los equipos, se incorpora Support Assist, que básicamente es un phone home. Básicamente es una capacidad de que mediante la iDRAC se puedan conectar al servidor de forma remota y le pueden dar soporte y asistencia. Si ustedes contratan ProSupport Plus y Support Assist, mediante un gateway conectan a la iDRAC de forma remota, la persona que le da asistencia de él y le puede solucionar un problema de forma remota. Además, monitorea en forma automática, eleva ticket en forma automática si surgiera algún problema. La idea es simplificar y hacer la gestión más simple. Lo mismo ya existía en los storage, básicamente la posibilidad de conectarse y de monitorear el storage de forma totalmente remota, ahora se incorpora a los servidores.
La funcionalidad existía en la versión anterior, en esta versión se simplifica muchísimo porque la iDRAC, que es la placa de management, incorpora la funcionalidad. Antes era un proceso más manual, ahora está totalmente automatizado. El segundo punto es lo que llamamos enfriamiento por multivector. Se cambió el tema de la refrigeración, se optimizó, lo que le permite lo que les comenté: mayor cantidad de discos, mayor cantidad de placas. En el caso de las placas aceleradoras gráficas, para las soluciones de VDI, de escritorios remotos, nos permite ampliar la cantidad de escritorios remotos soportadas por servidor, sobre todo los heavy users, aquellos usuarios que usan placa gráfica. Los que usan Workstation y son reemplazados por escritorios remotos pasan a utilizar placas gráficas aceleradoras para hacer diseño 3D, edición en 4K y ese tipo de tareas. Y todo lo que tiene que ver con diseño o edición de video. La placa iDRAC, que es la placa de gestión integrada en cada uno de los servidores, cambia su interfaz Java a una interfaz HTML5 web, la cual es mucho más amigable y más sencilla de utilizar. Incorporamos una nueva consola llamada OpenMarch Enterprise, también basada en HTML5, que amplía las funcionalidades y la soportabilidad de los terceros, que es lo más riesgoso, o alguna persona nueva al cual le quiero dar acceso. Con el Lockdown yo puedo hacer las configuraciones y bloquearlas. Me refiero a las actualizaciones o a las configuraciones del servidor. Y le doy un permiso distinto, llamarlo de usuario si querés, no es un usuario, sino que es una persona que administra pero que no tiene todos los permisos a full, para poder tener distintos niveles de usuarios. Un super administrador y un administrador. El administrador va a poder gestionar la plataforma y demás, pero no va a tener la posibilidad de hacer cambios, ninguno. Ni aplicar un parche, ni aplicar un cambio de configuración, ni nada en el servidor. Inclusive ni siquiera abrir un puerto USB siquiera. Entonces, de esa manera yo restringo la configuración y le entrego el servidor tal vez a un tercero que lo va a gestionar, a una persona que es nueva o a alguien en el cual, digamos, no estoy 100% tranquilo porque, digamos, por lo que fuera, por el motivo que fuera, la configuración queda bloqueada, yo pongo una clave y de esa manera la configuración no puede ser modificada. Me refiero a configuración en general del equipo. Piensen que desde una iDRAC puedo configurar lo que les dije: versiones de firmware, versiones de BIOS, el BIOS en sí, las controladoras barra RAID y la configuración del servidor. Y el quinto punto tiene que ver con lo que es System Erase, que básicamente toda la información que se graba en el equipo está encriptada ya y usa unas llaves de acceso. System Erase es una manera de borrar esas llaves de acceso y en 2 minutos que la información sea totalmente inútil. Esto es para un equipo que va a ser reutilizado o para un equipo que va a ser directamente a final disposal, o sea que se deja de utilizar. Esto me da la tranquilidad de que la información no se fue con el servidor, sino que al borrarle las claves PGP hacia las claves de acceso, son llaves, ¿sí? La información se vuelve bien. Tengo una consulta. Dale. El servidor, el equipo físico, no está frente al equipo físico, más allá de la consola remota. Sí. ¿Tiene una microconsola o algo para, por ejemplo, elegir la BIOS de tu propio equipo sin entrar por ninguna consola, nada? Lo que- ¿Botón para elegir la BIOS, número de BIOS o algo? No. La gestión en un servidor es todo remoto. Todo Sí. remoto. Bueno, o con el cable USB o tendré que conectar un monitor, un teclado y, digamos, la verdad que el KVM como se utilizaba antes, ahora le voy a mostrar con el celular, por ejemplo, puedo ver en qué punto está la pantalla actualmente cuando booteé y ese tipo de funcionalidades, también con la iDRAC. La verdad que si conecto una notebook con un puerto USB, hago la gestión de la consola completa. Entonces, no sé hasta qué punto pueda necesitar algún tipo de KVM. Tal vez para gestionar el servidor de forma local, ¿no? Digo, al bootearlo, ponerle algún tipo de instrucción y demás. Pero no tiene un selector. De hecho, Claro, eso. el LED, el display LED que incorporaba, que tenía ahí una información, antes estaba fijo y ahora es opcional con el bezel. Si uno le compra la tapa, el bezel, puede incluir o no el LED. La verdad que con la utilidad del celular, al ser mucho más completa que un bezel, que un LED, el LED pasa a un segundo plano y la verdad que cada vez se demanda menos, salvo algunos clientes puntuales que les gusta ese tipo de solución porque lo ven en un LED. La verdad que es mucho más práctico que con un celular, digamos, conectarse vía Bluetooth o Wi-Fi y sacar la información del servidor en el momento. Bien, repasando lo que es nuestro portafolio: infraestructura tradicional e infraestructura convergente. La infraestructura tradicional, T de torre, R de rack,
Vertex, FX2 y M-Series, que son los Blade tradicionales. ¿Esto lo conocen? Bien, sigo. ¿Cuáles son los modelos? Todo lo que termina en 40 es generación 14, todo lo que termina en 30 es generación 13. Todavía tenemos modelos en generación 13. 940 es nuestro equipo tope de gama, insignia, es un equipo de 4 procesadores, soporta hasta 24 discos, soporta 48 DIMMs, todas las capacidades que tenía el 930 en 4 unidades de RAM, las tiene el 940 en 3 unidades de RAM. Mirá. Hemos reducido una unidad de RAM sin perder o sin limitar ninguna de las capacidades que teníamos. En esta nueva versión soporto hasta 12 discos NVMe y amplío la capacidad de soporte 50%. Es lo que les digo, la tendencia del mercado es que el NVMe cada vez esté más accesible y que vaya a necesitar cada vez más demanda de ese tipo de discos. Por eso soporto de 6 a 12 y esto quiere decir que la mitad de los discos pueden ser NVMe. Incorporo el tercer QPI, ahora se llama UPI, o sea tengo más ancho de banda en la comunicación, iDRAC 9, etc. Una de las cosas que además incorpora el soporte es NVDIMM, que es esta memoria que les mencioné, que es mitad de la memoria tradicional, mitad de la memoria persistente. El 830 se mantiene igual, es un equipo de generación 13, es de 4 procesadores también, pero en 2 unidades de RAM. El 740 es el servidor más vendido, es el tradicional two-socket RAM, 2 unidades de RAM. La principal ventaja es que con la incorporación de multivector cooling, el enfriamiento multivector, puedo soportar una tercera placa o una sexta placa aceleradora gráfica, lo que me da mayor cantidad de usuarios conectados para lo que tiene que ver con VDI. 740XD, la versión de 740 con mayor cantidad de discos, con mayor soporte de almacenamiento, hasta 32 discos de 2,5 totales o 18 de 3,5. También este servidor soporta el mix de discos de 3,5 y de 2,5. 640 1U 2 socket. Estos son los nuevos. A partir de estos días estamos lanzando el R540, que es una versión más reducida en capacidades del 740 y que solo soporta discos de 3,5 pulgadas. A diferencia del 740 soporta los dos tipos de tecnología. 440, que es una unidad. El 540 y el 440, a diferencia del 6 y el 740, en cambio de tener 24 bancos de memoria, tiene 16. O sea, tiene limitada la cantidad de memoria, tiene limitada la cantidad de placas soportadas. Está pensado para alguien que busca una eficiencia en precio, pero no busca un servidor súper configurado, digamos, tope de gama. 8 por socket serían en ese caso. Son 2 sockets acá. Son 8 por versión de iDRAC. iDRAC viene en 5 versiones distintas de acuerdo a lo que ustedes requieran. El licenciamiento no es costoso. Mi recomendación es que prueben la consola de gestión, OpenManage Essential, prueben las bondades que les da, la posibilidad de poder correr una consola de gestión para poder entender qué es lo que pasa en su infraestructura y enterarse antes que nadie cuando levante una alerta ante un posible evento. Para poder soportar todo lo que tiene que ver con HTML5, la nueva generación de consolas, el integrarse con las nuevas herramientas, incorpora un nuevo procesador ARM de 4 cores, a diferencia de la versión anterior, en lo que tiene que ver con iDRAC 9. iDRAC 9, como les dije, se integra con OpenManage y las herramientas que ya les mencioné. Esta es la pantalla o el dashboard que se accede a través del HTML. Una información mucho más clara y precisa de la que traía con Java, que era una consola bastante más antigua. En generaciones anteriores lo pueden instalar o no es compatible, el 730 por ejemplo. Ese iDRAC es 9. El 9 para... Este iDRAC 9 es 14 únicamente. Okay. Lo que sí podés trabajar con OpenManage Essential, o sea, con la consola de gestión que ahora voy a llegar, podés ver servidores de cualquier generación, 10, 11, 12, 13 y 14. Si tenés un 2950 andando todavía, o un, no sé, 710, lo podés gestionar sin ningún tipo de problema. Instalás una consola de gestión y lo podés gestionar como cualquier otro servidor. Esta es la estructura como hace su PortaSys, que era lo que les decía. La consola, la iDRAC automáticamente al activar su PortaSys puede informar con reportes automáticos o puede cargar en una
en una PC, digamos, donde hago el repositorio. Y de ahí envían a dev.com soporte todo el tema de los incidentes o del problema que pudiera tener, alertas predictivas, capacidad de gestión de forma remota, etc. QuickSync 2, aquí en el lado izquierdo del servidor hay dos luces testigos, una de arriba azul, el servidor está funcionando bien, y otra de abajo que tiene que ver con la conectividad. La conectividad está apagada. Yo la prendo mediante el uso físico de un botón. ¿Para qué? Para evitar un riesgo de seguridad y que quede abierta una Wi-Fi en la cual alguien pueda acceder al servidor. Toco, me conecto y saco la información. ¿Qué información puedo sacar? Inventario de hardware, estado de salud, detalle de firmware, los logs, el detalle de network, el detalle de la garantía, el service tag del equipo. El service tag es algo fundamental a veces para encontrar, y no es tan práctico de encontrar dónde está el service tag, cuándo me vence la garantía de este equipo. OpenManage Mobile es gratis. Ustedes descargan OpenManage Mobile y pueden gestionar un 14G que incorpore QuickSync 2. A todo 14G que vendemos le ponemos QuickSync 2. Si siquiera avisarte por las dudas, porque en algún momento esto va a ser algo que te va a servir, y realmente es un conector y un cable, y es algo bastante económico, les diría prácticamente dentro del valor de un CPU es mínimo, y le dan una gestión completa. QuickSync 2, si tuvieran un 13G con el Bezel, QuickSync ya estaba soportado en la versión 1 en el 13G, con la incorporación de un Bezel. Había que comprar un Bezel especial que permitía esto. Ya en 14 directamente se compra con, como les decía, esto que se llama QuickSync 2 y que permite la gestión. En Android o en Apple. Android. Se iOS. Se incorpora también el tema de iOS. Se incorpora la gestión de Group Manager. Aquellos clientes que tienen una gran cantidad de servidores y que quieren gestionarlos en bloques, desarrollo, producción, no sé, aplicación A, aplicación B, pueden dar una gestión de manejo de grupos. Esto es algo que se paga, se licencia en forma adicional. ¿Para qué? Para aplicar el mismo parche en todos los equipos, para hacer una gestión, digamos, en grupo, ¿no? Todas las ventajas que eso puede requerir. Esta es la consola OpenManage Essential. Es la consola de gestión OpenManage Essential. No puedo ver todas las incidencias, el estado de salud, cuántos equipos están a la última versión de firmware, a la última versión de BIOS, cuál es el equipo que le falta eso, y entonces de ahí puedo sacar un clic y ir al equipo específico, etc. Esto es gratuito y disponible, se carga y se instala y me permite gestionar. Si hay algún feature que no está activado es porque la iRack no es la versión más completa. Normalmente las versiones de iRack van creciendo en complejidad, así que todas el equipo sale con un iRack, por lo menos Express o Basic, y esta herramienta está incluida sin ningún tipo de costo. La nueva consola tiene este formato, HTML5 también. Esta que les mostré, la Essential, la que hoy está disponible. Esta es Enterprise, la que va a estar disponible el año que viene. Bien. Toda la suite, hay algunas cosas como Power Center, si ustedes quisieran ver el consumo que tiene un rack, si se quieren integrar con UPS inteligentes, con PDU inteligente y gestionar eso, la consola misma de gestión de APC. OpenManage Power Center es el punto de contacto para todo ese tipo de gestión. Y después conectividad con el resto de las herramientas de consola de gestión del mercado. System Center, vCenter, VNC, BladeLogic y etc. Algunos beneficios. ¿Por qué 99% menos tiempo para deployar servidores? Porque si yo automatizo todas las tareas de poner un servidor en marcha y lo hago todo automático, no dependo de alguien que esté dando el siguiente, etc. Puedo definir perfiles, puedo tener un repositorio donde tengo el sistema operativo listo para cargar y gestionar todo de manera automática y mucho más rápida. Lo mismo que poner en marcha 10.000 servidores en 15 minutos. En lo que respecta a seguridad, un poco les que mencioné. Acá había mucho esfuerzo y mucho dinero y acá no se invertía nada. En todo el tema de seguridad, de firewall, de aplicaciones, de hipervisores, y en todo lo que era el hardware y el firmware había muy poca inversión. Eso es todo una mejora que incorporamos en esta versión. Y un poco lo que mencioné. System Lockdown, la capacidad de apagar o prender puertos USB de acuerdo a la restricción que ustedes quieran determinar. Se cambió la password por default, que era root Calvin, a una password totalmente nueva, aleatoria. Les viene en el servidor una password aleatoria de números y letras, son como 12,
una vez que ingresan por primera vez, que puede ser por cable USB, cambian esa password y a partir de ahí se quedan, tienen la tranquilidad de que la password es una password definida por ustedes. Root of Trust, que era lo que les decía, valida cada punto del arranque para asegurarse de que todo es válido, System Erase y Rapid Recovery. Bueno, Listo. Antes de las 12:30, sí. ya estamos terminando, así creo que no sé si había sorteo Y algo, hacemos un Una- cierre, un si se regalo. bancan hasta dentro de una hora, algo. Dale, por favor. hacemos un cierre, bueno, luego los dejamos libres para el almuerzo. Vamos a hablar, lógicamente no vamos a hablar de todo el portfolio de UPS que tenemos, porque No. ya estaríamos toda la tarde, se aburren ustedes, me aburro yo, nos aburrimos todos. Vamos a hablar de cosas puntuales de cada parte de la oferta, ¿no? En el medio vamos a hacer mucho hincapié en nuestra UPS modular, en nuestra Symmetra. UPS Symmetra PX, que si cualquiera o cualquier persona nos pregunta, bueno, dame tu mejor UPS, APC, dame la mejor UPS que tengas, claramente la respuesta es Symmetra. Symmetra PX. ¿Okay? Dentro de no solo el modelo, sino hablo yo, lo voy a hablar del concepto Symmetra PX, tenemos varios escalones de potencia, ¿okay? Lo vamos a ver en detalle. Y luego, para finalizar, las baterías de ion de litio, vamos a hablar también un ratito. Tengo un ejemplo de CAPEX y OPEX. ¿Okay? Lógicamente, hablamos de ion de litio, lo primero que surge y que vamos a ver, che, pero explotan como las baterías de los celulares. Bueno, sería muy fácil responderme ahora para mí, pero se lo voy a dejar para más adelante. Y luego Si la golpea. un CAPEX y OPEX para ver, lógicamente la inversión en ion de litio siempre es mayor, siempre, no, ion de litio es muy caro. Bueno, vamos a ver si realmente es muy caro o no, eso lo dejamos para el final. ¿Okay? Vamos a arrancar, lógicamente no vamos a ver todo el portfolio de UPS monolítica que tenemos, no lo vamos a ver todo, simplemente vamos a ver un detalle en particular de este modelo, que es una UPS que puede llegar a 200 kVA, y de este otro modelo, que es una UPS que puede llegar hasta 1500 kVA. Ah, Un mierda. pequeño detalle de cada una de esas dos máquinas, que son las dos máquinas que hemos lanzado. Este equipo lo lanzamos hace poco más de 2 años y el Galaxy BX tiene poco más de 1 año en el mercado. ¿Okay? ¿Alguno conoce el data center de Telecom Pacheco? El data center más grande de la región, más tecnológico de la región, más seguro de la región. Para finales de 2018 ya va a tener listas y en marcha y dando servicio y respaldo de energía 9 Galaxy BX de 1250. ¿Okay? O sea, nuestras máquinas y la característica en particular que les voy a explicar a continuación equipan el tercer data center a nivel potencia y seguridad informática de toda Latinoamérica. ¿Eso lo vendiste vos, José? Sí. Ay, cambiaste el auto, casa. Trabajo en Schneider, no en Smart Power. Esa es la diferencia. Así que bueno, no, fundamentalmente estuve ahí adentro porque ese data center de Telecom lo conozco hace más de 10 años. Estuve ahí por primera vez en el 2006, en mi antigua vida en Emerson. Entonces, lo conozco mucho, conocemos mucho al cliente. Entonces, bueno, eso fue un camino allá. El particular detalle de estos dos equipos, que ya pueden ver que la estética es diferente. La estética de estas dos máquinas es más bien una estética de Schneider y no de APC o de MG como el resto. Es, más allá de todas sus características de factor de potencia unitario, altos niveles de eficiencia e incluso a bajos niveles de carga, porque ahora es muy fácil, hay muchas UPS en el mercado que tienen grandes valores de eficiencia. ¿Okay? Incluso a baja potencia, incluso tal vez en 3 kVA, en 5 kVA. Pero las UPS generalmente no están al 100% de carga. Y lógicamente al 90, 85, 90% de carga es donde tienen su mejor valor de eficiencia. Por eso a nosotros nos gusta, en el momento que ustedes tengan que especificar una máquina y determinar una máquina, bueno, sí, alta eficiencia, pero también ese valor de alta eficiencia incluso a bajos niveles de carga, como es el ejemplo del Galaxy BX, del Galaxy BM y de los nuevos UPS SRT en la gama monofásica, que tienen altos valores de eficiencia por encima del 94-95%, inclusive a bajos niveles de carga, ¿okay? Como este es el caso. Esta es la función particular y tal vez sea bastante técnica. Voy a tratar de traerlo un poco más a lo terrenal y no marearlo
marearnos con asuntos técnicos. Pero esta es una característica muy importante y bien relacionada a la eficiencia. Esto es el inversor de 4 niveles. ¿Okay? Esto lo ha desarrollado en primer lugar la UPS modular, el concepto Symetra, y luego lo han adoptado estas máquinas de grandes potencias. Porque cuando hablamos de grandes potencias hablamos de altos valores de eficiencia, altos valores de rendimiento, o sea, un punto de eficiencia, tal vez 1 mega de potencia, es mucho dinero en el año, porque es mucho dinero de ahorro de energía en el año. Tal vez eso en 10 años me puede ayudar a comprar una OPS, tal vez no de 1 mega, pero sí de 200 kVA, por ejemplo. Esos son valores realmente muy importantes. Y luego también nos habla un poquito esto de, ustedes lo han vivido en todos los data centers, ya sean grandes o pequeños. Las UPS hace 15 años eran armatostes gigantes, casi dinosaurios, y se ha comprimido absolutamente todo, al nivel tal que en este Galaxy BX, en 60 centímetros, por 90 por 2 metros de alto, podemos tener 250 kilowatts de potencia. O sea, la alta densidad de potencia se ha manifestado de muy buena manera. Y en gran parte gracias a esto. ¿Por qué? Este inversor de 2 niveles es el que utilizaban las UPS hace 20 años. Claro. ¿Okay? Para darles una idea, esta era la forma de onda cuadrada del inversor de 2 niveles, y el inversor lo que tiene que hacer esa forma de onda es dibujar la sinusoide perfecta. Claro. Entonces con esto, el inversor decía, tengo que no solo elaborar mucho, perder mucha eficiencia, sino también meter capacitores e inductores para redondear esta forma de onda. Tenía que meter esos típicos capacitores que eran una botella de Coca-Cola, los inductores que pesaban 30 kilos, entonces la UPS se volvía de tamaños y costoso, ¿no? ¿Okay? Y luego la vida útil de esos componentes. Esos componentes trabajaban a casi 1000 voltios de continuo, de forma tal que la vida útil de esos semiconductores también estaba entre los 2 y 3 años. A los 2 o 3 años había que tal vez hacer una inversión del 25-30% de la máquina para cambiar esos capacitores. Bueno, la tecnología avanzó. Allá por los años, yo le calculo 2001, 2003 aproximadamente, sale al mercado el inversor de 3 niveles con el UPS Symetra PX1. Symetra PX es la máquina modular, no solo por excelencia, sino la primera máquina que rompió en el mercado. O sea, PC siempre fue una empresa que miró el data center y miró y qué necesita el data center. Entonces, por aquellas épocas, la explosión de los superservidores, de los servidores Blade y demás, hizo que la demanda de energía sea muy importante, la eficiencia también, los costos de energía se habían disparado, el data center creció a tamaños magníficos, y ocupar una sala como esta, con una UPS tal vez de 200 kVA, su tablero y sus baterías, era desproporcionado, porque necesito ocupar la mitad de la sala, la otra mitad de la sala quiero vender servicio, tengo la sala ahí muerta, tengo tanto espacio, vamos a comprimir. Bueno, con el inversor de 3 niveles, esos capacitores, esos inductores, toda esa electrónica de potencia, que era gigante, que disipaba mucha temperatura, que era ineficiente y demás, se achicó. Entonces el capacitor, que era una botella de Coca-Cola de 2 litros, pasó a ser de 600 centímetros cúbicos. ¿Okay? El inductor, que pesaba 30 kilos, bueno, ahora se transformó en ese toroidal super eficiente de 400 gramos. ¿Okay? Entonces todo se comprimió mucho, pesa mucho menos, ocupa mucho menos espacio. Entonces le puedo decir a mi operador de data center, che, vamos con las UPS modulares, que pesan mucho menos, que tienen mucha mejor eficiencia energética. De la sala, yo me achico a la mitad, te dejo a la otra sala que te entran 15 racks y podés dar servicio, y encima te voy a hacer un ahorro de energía al año del 8%, por ejemplo. El financiero hizo cuenta y dijo, ahorro de energía, vendo más servicio, venga la UPS modular. Entonces, bueno, allá por el 2002, 2003 aproximadamente, creo que fue el 2004, 2005 donde se estableció la UPS modular acá en la región, salió con el inversor de 3 niveles, y en donde también la tensión de trabajo bajó a la mitad y logramos prolongar la vida útil de este equipamiento. Ahora, en estos años se ha desarrollado, esto es un desarrollo de los últimos 2 años, se ha desarrollado el inversor de 4 niveles.
en donde continuamos bajando la tensión de trabajo, o sea, acá los elementos de la UPS, la electrónica de potencia, me duraban 2 o 3 años, acá llegaban a durar tal vez 8, y acá lo podemos asegurar en 15 años de vida útil. ¿Okay? Achicando mucho más, siendo mucho más eficientes, ya la curva que nos dibuja toda esta electrónica de potencia es mucho más eficiente, que es de lo que estamos hablando hoy día, ¿no? De la eficiencia y de la mejora del rendimiento. Entonces todo esto, por más que vemos muchas cosas técnicas, se traduce finalmente en mejor eficiencia, mejor ocupación del espacio, mejor footprint, ahorro de energía cuantificado. Entonces realmente es un valor muy importante. O sea, cuando piensen en UPS, me encantaría que a su proveedor de UPS le digan, che, ¿de qué tecnología es el inversor? ¿De 3 niveles o de 4 niveles? Porque lamentablemente en el mercado aún podemos llegar a encontrar UPS con tecnología de inversores de 2 niveles. ¿Okay? Y tal vez encontramos ofertas de proveedores y tal vez tenemos un 50% de diferencia. Y lógicamente el comprador comprará más barato. Pero ahí es donde nos gustaría que ustedes, che, no, ¿por qué es más barato? Porque es un inversor de 2 niveles, es un armatoste horrible que me disipa el 20% de la potencia en calor, tengo que poner un aire acondicionado más grande, la UPS me ocupa espacio, me ocupa 2 racks, y yo quiero en un rack vender servicio, no quiero, o usarlo para mi servicio, no quiero acumular tierra en baterías en ese momento. Entonces, hay que tener muy en cuenta esto. Lógicamente somos las marcas líderes en el mercado que hemos desarrollado estas tecnologías. ¿Okay? Entonces, bueno, ahí también segregamos un poquitito, por ejemplo, si a APD se le pide un inversor de 4 niveles, no lo va a tener. No. Que nos quiera copiar, porque hay que tener todo un desarrollo tecnológico muy importante. Es decir, que aparte de convertir corriente continua en corriente alterna es muy complejo. Sí, de buena calidad de complejo. Un conversor alterna continua, continua alterna, bueno, de hecho APD lo tiene, pero de buena calidad y eficiente, con excelentes valores de rendimiento, ahí se complejiza bastante. Acá cortamos con esto, no quería marearlo mucho con cosas técnicas, simplemente acuérdense, inversor 4 niveles, eficiencia. ¿Ok? Ahora vamos a hablar, sí, y acá les decía, del concepto y de la arquitectura simétrica. ¿Okay? Yo hablo más allá de una idea, es el equipo que desarrolló la UPS modular, estableció la escalabilidad, la redundancia, no solo a nivel de sistema, sino a nivel modular, a nivel de equipo. ¿Okay? Y dentro de todo este concepto tenemos una muy gran, amplio, o sea, el espectro de productos de Symetra es muy grande. ¿Okay? Podemos ir desde un equipo que nos puede entregar hasta 48 kilowatts de potencia hasta un equipo que nos puede entregar hasta 500 kilowatts de potencia. ¿Okay? Son dimensiones. Con este equipo, por ejemplo, este equipo lo tiene Banco Santander, por ejemplo, tiene 4 de estos equipos en el nuevo edificio que están haciendo acá en el Bajo, en Juan de Garay. Banco Galicia, acá cerquita también en el edificio que seguramente si salimos a la calle lo vemos, porque es uno de los más altos. Tiene 2 de estas máquinas también. Es un equipo realmente muy confiable. ¿Okay? Acá podemos hacer una división. ¿Por qué? Hasta acá, estos 3 modelos, PX48, PX96 y PX160, son equipos que crecen de forma modular y en intervalos de 16 kilowatts. ¿Okay? ¿Qué significa esto? Cada módulo de potencia que tiene la máquina, ahora más adelante lo vamos a ver en una foto exactamente de cada máquina, va creciendo en intervalos de 16 kilowatts. ¿Okay? A diferencia de esta otra mitad de todo el portfolio de Symetra, que crece de a 25 kilowatts. ¿Okay? Esto es un poco para ordenar también el tema de potencias y que como máximo, esto es una cuenta que han hecho los cráneos del Silicon Valley de las UPS, que ya acá tenemos por ejemplo 20 módulos de potencia, 20 módulos de 25 kilowatts que nos dan 500 kilowatts, que es lo máximo que podemos usar. Perdón, todo eso es trifásico. Todo es trifásico de entrada, trifásico de salida, online doble conversión. Ya si vamos por encima de 20 módulos de potencia, ya empezamos la curva de
de rendimiento y la curva de probabilidad de falla se empieza a tornar peligrosa. Porque entonces hasta 20 módulos de potencia, incluso si son menos, muchas veces mejor, como en este caso que son 10, hasta ahí estamos en un estadio de seguridad, ¿okay? En cuanto a la cantidad de módulos de potencia. ¿Les puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Cuánto se necesita en estándar, digamos? Si yo tengo, vamos a poner un ejemplo, 20 equipos, ¿sí? Que consumo máximo cada uno tiene 2 kilowatts, o sea, Sí. 2000 vatios, no me... Sí. Estaríamos hablando ahí de 40. 40 kilowatts de carga. Claro. Okay. Yo tengo 40 kilowatts de carga. ¿Necesito poner uno que sea el doble, como mínimo de 80? No necesariamente. O sea, soporta esa potencia de pico de arranque que se llama, o sea, Claro, sí, los 8 va. potencia. Sí, el pico de arranque capacitivo. Sí. Y habría que dimensionar ese pico de arranque. Porque tal vez, si es un pico de arranque que arranca todo junto, justamente, un pico de arranque capacitivo. Porque vos me se corta la luz de golpe y tiene que salir respondiendo. Los equipos ya estarían en el sentido. Ojo, No tengo pico de arranque, pero. Claro. No tengo pico, pero. ¿Soporta eso? Arrancadores suaves. Claro que Necesito sí. el doble de potencia. No, puede ser en el momento del corte de energía. Sí. Es que no tenés. No, ya no tengo el pico de arranque. No tenés pico de arranque. Pero soporta sin inconveniente. O sea, no necesito Sí, claro. funcionar al doble. No, O sea, no, No, para y nada. además, Para nada. 40. déjame que diga algo. Sí. Estamos hablando de PCs, de equipamiento informático. No, servidores. Bueno, Porque el igual equipamiento cada- informático. Sí. Vos sabés que ninguna fuente trabaja al 100%. La fuente de CAPC. No, exacto, como está ninguna. apagado algunos procesadores y no está usando todo, no trabaja al 100%. Pero Exacto. aunque usen todo, está sobredimensionado. Trabajará al máximo es un 70%. Sí. Entonces, para dimensionar realmente el consumo de un data center, vos lo que se hace es ponerle que tienes una fuente de 1000 watts en un servidor. No vienen de 1000 watts, pero para redondearlo, el máximo consumo que puede pasar por esa fuente son 700 watts. No va a ir 1000, porque si vos a una fuente de 1000 la cargas con 1000, esa fuente te dura Sí, no. un mes. Claro, llegar a la vida útil. Exacto. Siempre está el 70%. Entonces, si vos de repente tenés equipos de 40 kVA con 28 kVA, lo cubres. Que 28 kVA es el 70% de 40 kVA. Y entonces, a partir de ahí, vos lo que tenés es un espacio para crecimiento o por las dudas, si alguna fuente se escapa y trabaja más del 70%. No, porque en una torre que vos le podés ir agregando KVA Exacto. por módulo, ¿no? Exacto. Claro. Y KVA por módulo, van, no sé cuánto te haga. Lo que dice Jorge se relaciona directamente con el dimensionamiento de las UPS, porque también de la misma forma de la que trabajan las fuentes que estaban hablando, Mira, José, trabaja la UPS. Y dale, medio minuto. Muchas veces, nosotros estamos una vez, 2 veces por semana vemos data center. Chiquitos, medianos, grandes no. Los grandes los ven los seniors. Porque no tenemos espalda para ir a ver a Telecom. La verdad, no. Para eso está el fabricante que va directo. Pero estamos yendo a data center y vemos que está tan mal dimensionado y está sobredimensionado todo los data center con respecto a los UPS, que vos por ahí ves una UPS que está trabajando al 20% y si se corta la luz tiene 3 horas de autonomía. Pero te digo, la mayoría. ¿Por qué? Porque cuando se dimensionó, por ejemplo, hoy una PC, primero que hoy casi tenés 50% PC, 50% notebook. Sí. Una notebook consume 200 watts, como mucho. Sí, como más. Y más allá que tenga batería y se corta la luz y sigue funcionando, está enchufada. O sea que tomémosla como una PC. Y las PCs no pasan de 300 voltamperes de consumo. Cuando se dimensionan en 700 watts. Que 700 watts es casi 1000 voltamperes. Entonces, exacto. Y te dimensiona, o hace un par de años te dimensionaban una UPS para 10 PCs y te decía que necesitabas 10 kVA. Una bolada. Claro. Y vos pones esa UPS de 10 kVA y en la vida real esa UPS está funcionando al 20% y te está dando más autonomía que la que necesitas. ¿Qué es lo que pasa? Las UPS, cuanto menos se cargan, menos eficientes son. Porque la energía se pierde en calor. Cuanto más cargada esté la UPS de cosas conectadas, más eficiente es. Se pierde menos plata, se paga menos electricidad y además Pero no te da menos tiempo de autonomía.
Sí, sí. Sí. Las UPS están dimensionadas para que se miden en carga máxima, carga media. A carga máxima le dan 7 minutos, a carga media 14, 15. Si vos necesitas más autonomía, se compran más baterías. Pero si de repente vos me pedís un UPS para 10 PCs o para 10 servidores, ya que estamos hablando un poco de data center, vos necesitas proteger 10 racks y vos tenés 5 kVA por rack. Va un UPS de 50 kVA, pero resulta... Salvo que tu capacidad, si vos tenés entre 1500 y 2000 watts, tenés 8 servidores en un rack. No, pero yo estoy haciendo. No, pero yo digo 5 kVA Sí, por rack. un ejemplo. Es un ejemplo, 5 kVA por rack. Porque alguien una vez dijo que tenía 5 kVA por rack porque suma switches, routers, lo que sea, y las fuentes te daban 5 kVA. Entonces compras un UPS de 50 kVA. Conectás el UPS y te dices, che, pero me están dando el 30%. Y se invirtió en una UPS de 50 kVA, que por ahí tendrán que haber puesto una de 30, y se invirtió en baterías extras para que dé 15 minutos y te está dando 2 horas. Y eso lleva un mantenimiento, porque esas baterías tenés que cambiar cada 2 años. Y las baterías cuando se cambian todas. No es que vos decís, no, pero yo uso, de esas 2 horas que tengo uso 15. No, las baterías se gastan parejas. Como en este sistema modular, cuando cambias tenés que cambiarle, o sea, el módulo acá en estos nuevos sistemas viene el módulo, con lo que es el conversor, más la batería dentro. Sí. No, pues son No. externas. Por un lado la potencia, por otro lado las baterías. Bueno, pero en el mismo rack. Claro, los UPS. En el rack, en el gabinete de UPS está todo junto, está todo contenido. No, tengo el UPS que tiene su batería dentro y encima tengo pack solo de Claro, batería. claro. Pero en eso en una UPS tal vez de 3 kVA, de 2 Es kVA monofásico. Más o menos 3 monofásicas. Sí. Claro, ahí sí porque es todo bastante, tal vez en una UPS que es de esto de profundidad por 50 y pico centímetros porque es raqueable, la mitad, en una UPS de 3 kVA, la mitad es la electrónica de potencia, la otra mitad pueden ser hasta 8 baterías. Otro tema que, volviendo a la pregunta original de él, que era al momento que se corta la luz, si la carga o la UPS va a soportar ese cambio. El tema es, en este caso de equipos, o sea, la UPS ya está soportando la carga. Y al ser tanque de doble conversión, la energía siempre va a través de las baterías. Digamos. Entonces se corta la luz y para el UPS no pasó nada. O sea, sigue entregando energía de las baterías y la carga sigue funcionando. Eso, no pasa nada con los equipos, digamos. Es transparente para los equipos. Lo que puede pasar donde vos lo decís es si cuando está funcionando el UPS se cortó la luz y se está trabajando con UPS, una imprenta que tiene equipo impresoras láser gigantes. Claro. Y tiene un pico del triple del consumo. Imagínate, vamos al extremo ridículo. Solamente esas UPS cubren impresoras láser gigantes. Entonces, y se corta la luz y se les ocurre prender las impresoras en ese momento. Bueno, ahí es donde tiene un pico. O motores. Se cortó la luz y prenden los motores con las UPS. Claro. Y no se suele hacer, porque te pega ese pico y es inviable porque si vos tenés un pico del triple del consumo normal, tenés que tener una inversión del triple para usar ese equipamiento una vez al año justo cuando se cortó la luz. Entonces hay protocolos de cuando se corta la luz, hay equipos que se apagan, equipos que si están apagados no se prenden. Porque si no la inversión es gigante. Otra de las cosas, otro de los errores de sobredimensionar es que de acuerdo al UPS que se pone es el cableado y los cableos. Entonces de repente Está todo relacionado. Y nos ha pasado lo siguiente, un UPS de 80 kVA necesita determinada sección de cable. Mi competidor le dio al mismo precio a mi cliente un equipo de 120 kVA. Le dijo, no, yo tengo una de 120 al mismo precio. El cliente lo compró. Tuvo que hasta pedir cambio de medidor. Claro que pasa.